Buenos días, alumnos. Hoy día vamos a hacer la clase de insuficiencia renal aguda y enfermedad renal crónica, divididas por un break de unos 15 a 20 minutos, ¿de acuerdo? En todo caso, vamos a empezar con la presentación. Listo. Cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, entendemos lo siguiente. Recuerden en primer lugar qué cosa es suficiente, ¿no? Que es completo, que es competente, ¿no? En este caso, hay un problema en el cual la función del riñón no es suficiente, no es competente, no es al 100%, pero se produce en forma abrupta, aguda. Es decir, la función de ese riñón se ha dañado de forma súbita y lo que ha ocasionado es una disfunción, es decir, todas las funciones que desarrolla el riñón, como son eritropoiesis, alteraciones del metabolismo, del calcio, del fósforo, hidroxilación de la vitamina D, eliminación de toxinas, ¿no? Control del sodio, del agua y algunos otros electrolitos, no se va a llevar a cabo. Pedirles a los alumnos también que silencien sus micros, por favor, para continuar, para que no interrumpa, y hay un ruido extraño ahí, adicional a lo que yo estoy hablando. Bueno, entonces vayamos a lo siguiente. Recordar, alumnos, entonces, primero recordar acá, tenemos acá las arcuatas, luego vienen las arteriolas aferentes, bueno, la arteriola eferente, todo esto es la nefrona, ¿no es cierto? La unidad funcional del riñón. La nefrona va a estar constituida por su vasculatura, tenemos el glomérulo, la cápsula de Bowman, asimismo tenemos también los túbulos contorneados proximal, ¿no? Luego viene la rama descendente, ¿cierto? Rama distal posteriormente y túbulo colector a ese nivel. Un ratito, por favor, ficha renal. Entonces, todo esto que está acá es la nefrona. Entonces, cualquier alteración, daño que haya a nivel tanto del glomérulo, del intersticio, o sea, todo el tejido que sostiene los capilares, los túbulos, se llama nefritis intersticial, por ejemplo, en este caso, ¿no? Puede ocasionar una disfunción renal. O cualquier daño que afecte a los túbulos, en este caso, túbulo contorneado proximal o asa de Henle, va a ocasionar o se va a presentar una disfunción renal, una injuria renal aguda, insuficiencia renal aguda, lesión renal aguda, como ustedes, como vamos a ver posteriormente, tiene diferentes nombres, ¿de acuerdo? Recordar que más en esta imagen, que esta es la corteza, la médula, y en la corteza la presión de oxígeno es mayor. La presión de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que van a tener estos tejidos a nivel de la corteza es de 65 milímetros de mercurio. En cambio, a nivel de la médula, que es casi al interior del riñón, hablamos de 12 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Es decir, cuando hay una situación en la cual hay una hipoperfusión, una disminución de aporte sanguíneo y por ende una disminución de aporte de oxígeno, quien más va a sufrir es la corteza, que diga la médula, antes que la corteza. Recuerden también que en forma opuesta, la capacidad de concentrar del riñón se encuentra en la médula, ¿no? 1200, esa es la osmolaridad a ese nivel. En cambio, cerca a la corteza encontramos que la osmolaridad es de 300, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que deducir con esto que es lo siguiente: si es que hubiera algún tipo de isquemia y por tanto daño de estos capilares peritubulares, que yo le estoy haciendo acá una X, estos capilares peritubulares se dañan, obviamente la capacidad de concentración
la capacidad de reabsorber de esos túbulos o de secretar de esos túbulos se va a perder. Motivo por el cual lo que va a haber es una disfunción tubular. Entonces recordemos que las funciones de los túbulos, ¿cuáles son? Por ejemplo, a nivel del túbulo contorno proximal, reabsorber glucosa, reabsorber proteínas, no transformar bicarbonato, reabsorber sodio, agua, igual, ¿no? Si hubiera un daño a nivel del túbulo contorneo del túbulo distal, obviamente también se va a ver afectado la capacidad de intercambiar sodio por potasio. Entonces vamos a encontrar tubulopatías. Es decir, para nosotros darnos cuenta que hay una tubulopatía, encontraremos, por ejemplo, en la orina sustancias que deberían de haber sido reabsorbidas a nivel tubular, ¿no es cierto? Debían haber sido reabsorbidas. Pero como se ha perdido esa capacidad porque esas células tubulares han sufrido un proceso de isquemia, necrosis, todo ese líquido, ese fluido tubular que es consecuencia o es producto de la filtración glomerular, obviamente lo vas a encontrar a nivel de la orina. Entonces ahí hablamos de gradiente transtubular de potasio, fracción de excreción de sodio y el FeNA. Entonces esta imagen nos va a permitir entender un poquito más cuáles son las características de la insuficiencia renal aguda, disfunción renal aguda. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Recordar primero lo siguiente. El volumen sanguíneo que reciben los riñones es de 1000 a 1250 mililitros de sangre por minuto, ¿no? Excede esto las necesidades de su requerimiento de oxígeno, que es menos del 5% del aporte, porque básicamente toda esta sangre que pasa va a pasar a la función de filtración. Entonces, el flujo sanguíneo, como ustedes ya saben, pasa a través de los glomérulos y cerca solo del 10% del flujo sanguíneo renal se va a filtrar. El resto va a regresar por las arteriolas eferentes, capilares peritubulares. El flujo sanguíneo basal normal es de 5 mililitros por minuto, por gramo de tejido, que es mayor que otros órganos del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, este valor representa solo el flujo destinado a la función de filtración glomerular que se da más en la corteza. Mientras que la perfusión en la médula interna y la papila es solo 1/10 del flujo sanguíneo renal total, porque hay una menor vascularización a nivel de la médula. En la isquemia persistente y prolongada disminuye el aporte de glucosa, sustratos, se consume glucógeno, se afecta a la médula que depende fundamentalmente de la glucólisis como fuente energética. Es decir, si es que hubiera un proceso de isquemia, no se va a dar el ciclo de Krebs a nivel de la médula renal, pero como esta médula tiene una cierta capacidad de resistencia, se va a dar el proceso de la glucólisis. Entonces, vamos a ver acá. Encontramos que la lesión renal aguda, como también se le conoce la insuficiencia renal aguda, tiene una causa prerrenal o funcional, tiene una causa renal o parenquimatosa y tiene una causa postrenal u obstructiva. Entonces, cuando hablamos de prerrenal, ¿no es cierto? O que afecta a la perfusión renal, son todas aquellas condiciones en las cuales, ¿no es cierto?, hay una disminución del aporte de volumen al riñón. Puede ser, por ejemplo, por un problema cardíaco, una insuficiencia cardíaca. O puede ser una pérdida de volumen como una quemadura de tercer grado. Todo el líquido que debería de regresar al corazón y por ende regresar al riñón para ser filtrado, se va a perder porque esa dermis, esa piel, tiene una alteración estructural. ¿De acuerdo? Listo. Respecto a lo que es el parénquima. En el parénquima tiene que ver la falla renal, todo aquello que comprometa o altere la estructura de la nefrona, ya sea a nivel de su vascularización del aporte vascular, ya sea a nivel intersticial, tubular o
glomerular. O sea, cualquiera de esas estructuras que les he mencionado se puede ver comprometida. ¿De acuerdo? Un momentito, por favor, chicos. Voy a contestar.
Ya, chicos, van a disculpar, tengo una llamada de un pacientito. Bueno, entonces vayamos con lo siguiente. Entonces, respecto a la definición, terminología y diagnóstico, he escuchado innumerables términos en la actualidad, como por ejemplo, hay un término que dice ERA, enfermedad renal aguda, ¿no? Es una especie de traducción del inglés, ¿no? Pero en realidad, hasta el año 2004 existían más de 35 definiciones para lesión renal aguda, ¿no? Y dependía de qué, de los límites de la concentración de los productos nitrogenados, es decir, de la urea y de la creatinina, el volumen de la diuresis, si había o no había necesidad de terapia de reemplazo renal, sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, o el lugar donde se trataba o se producía la lesión renal aguda, ¿no? Entonces, el año 2004, en el afán de tratar de uniformizar todos esos criterios, se publica una clasificación que es la clasificación Rifle, ¿no? Después de eso aparecen otras dos modificaciones importantes, una que es la KIN, ¿no? Y otra que está basada básicamente en KDIGO, ¿no? El 2012. Todas estas han establecido solo criterios para clasificar la lesión renal aguda. Es decir, por ejemplo, si tu creatinina del basal que tenías de 0,6 se duplica, ya eso puede ser una lesión o una injuria o un riesgo, ¿cierto? Entonces, le dábamos valores y estratificábamos más o menos el riesgo de que este paciente pueda terminar o no en terapia de reemplazo renal, ¿no es cierto? Esa es la situación. Entonces, lo siguiente es que se ha utilizado otro tipo de términos, ¿no? Como por ejemplo lesión renal aguda, insuficiencia renal aguda, fracaso renal aguda, falla renal aguda, injuria renal aguda, ¿no es cierto? Y muchos de estos términos se han ido revisando. Lo que sí tienen que tener en cuenta que en el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, está como insuficiencia renal aguda. Todos estos términos todavía no se han modificado. Si tú quieres codificar este fenómeno, este síndrome que consta de signos y síntomas, se denomina como insuficiencia renal aguda y tiene un código que es el N17.0. Entonces, es un síndrome heterogéneo que se caracteriza por un rápido deterioro de horas a días de la tasa de filtración glomerular, produciendo retención de productos nitrogenados. ¿Qué productos nitrogenados tenemos? Tenemos urea, tenemos creatinina, ¿no? Alteraciones electrolíticas que pueden ser ácido-bases también, ¿no? Como acidosis metabólica, hiponatremia, hipernatremia, hipercalemia. O sea, todo lo que altere este equilibrio. Entonces va a ser un amplio espectro de procesos patológicos que alteran la función del riñón, que va desde la perfusión, la obstrucción parcial o completa de la vía urinaria o injuria, como les decía, a nivel glomerular, intersticial, tubular o vascular. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una vasculitis de pequeño vaso, ¿qué se va a afectar? Se va a afectar todas las arteriolas aferentes, eferentes, venas, por lo tanto va a haber una insuficiencia renal aguda. Si tienes un problema de infección urinaria, una pielonefritis, entonces va a haber un proceso inflamatorio, ¿no? Secundaria, una reacción a algunas bacterias que va a producir una inflamación, presencia de células inflamatorias a nivel intersticial. Entonces las pielonefritis, que son procesos infecciosos a nivel alto, muchas veces cursan con insuficiencia renal aguda. Si es a nivel glomerular, hablaremos de pacientes que, por ejemplo, podría ser que tengan una glomerulonefritis posinfecciosa o postestreptocócica o una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Si usaras, por ejemplo, anfotericina D para la Hispania, que es un antifúngico, produce daño tubular. Te va a llevar a una insuficiencia, injuria, disfunción renal aguda. Algunos conceptos. Conceptos que se presentan en el contexto de un paciente que tiene insuficiencia renal aguda. Tenemos oliguria y tenemos anuria. ¿Qué es oliguria? ¿No es cierto? ¿Qué es oliguria? Hablamos de oliguria cuando se orina menos de 400 mililitros por día y anuria cuando es menos de 100 ml por día.
Entonces, también hablamos de oliguria cuando es menos de 0,5 ml por kilo por hora. ¿Cuál es la epidemiología? Varía entre 5% de los pacientes hospitalizados por otras causas, ¿no es cierto?, de que va hasta el 30 o 50% de aquellos que se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Es decir, de 100 pacientes que están en la UCI, de 30 a 50 van a tener algún grado de insuficiencia renal aguda. En un estudio británico, la incidencia de injuria renal aguda adquirida en la comunidad, ¿no?, que ha sido definida como una creatina de más de 5.68 miligramos por decilitro, se reportó en 172 casos por millón de adultos por año. ¿Por qué es importante diagnosticar y tratar la insuficiencia renal aguda? Básicamente porque la mortalidad por esta causa es hasta del 40%. Es decir, si tú tienes un paciente con pancreatitis, que es una causa, un diagnóstico, ¿no?, una pancreatitis severa, causa para que un paciente ingrese a una UCI, que se intube y que esté en ventilación mecánica, si a eso se agrega insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda, obviamente la mortalidad de esos pacientes va a ser hasta del 40%. Y si a esa pancreatitis se agrega un proceso séptico que podría ser una neumonía asociada a ventilador o de repente una neumonía comunitaria, se va a llevar o se va a incrementar esa mortalidad hasta el 80% de los casos. Incluso iniciando terapia de reemplazo renal. Entonces, se considera que de 5 pacientes en la UCI con injuria renal aguda, 2 de ellos morirán, 1 requerirá terapia de reemplazo renal crónicamente, 1 tendrá deterioro severo de su función renal y solo 1 recuperará su función renal previa. Entonces, vayamos a lo siguiente. ¿Cómo se clasifica? Entonces, como les dije, hay varias clasificaciones que hemos observado. Se ha observado, por ejemplo, que tenemos el rifle, tenemos el AKI, ¿no? Tenemos el AKIN, ¿no es cierto? Son diferentes clasificaciones, o de acuerdo a la clasificación de CARIO también. Entonces, ¿cuál es el problema, por ejemplo, de los criterios rifle? Es que se tenía que partir de un valor de creatinina basal, que era esperado para la edad y para el sexo, pero no siempre es así. Tú no siempre vas a saber cuánto era la creatinina basal de un paciente. Tú puedes recibir en la emergencia un paciente con hemorragia digestiva alta, que ha sangrado, ha hecho una falla renal aguda prerrenal, pero ese paciente probablemente ya podría ser que tenía una uropatía obstructiva, un problema que te puedo decir de enfermedad renal crónica que ha reagudizado. Entonces, no sabías tú cuál era el basal. Y si no sabes el basal, entonces, ¿cómo podrías duplicar o triplicar el basal? Que es lo que te dice en el rifle, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá te dice, ¿no? En riesgo, lo que es rifle, ¿no? Riesgo, injuria, falla, pérdida y enfermedad renal crónica terminal. Por ejemplo, en riesgo te decían, ¿no? Incremento de la creatinina y ese por 1.5 del basal, o sea, del basal que tú tenías, digamos, tenías 1 por 1.5, más o menos, tenías que ver para decir que era riesgo, o que tengas un criterio de lo que es flujo urinario, cuando tu flujo urinario es menos de 0.5 ml por kilo por hora por 6 horas. Si bien es cierto, presentaba alta sensibilidad de estos criterios, pero no siempre eran específicos y muchas veces no sabías cuál era la creatinina basal en estos pacientes. Entonces, con este propósito, el propósito de redefinir aquí el grupo de trabajo AKIN, por siglas en inglés, Acute Kidney Injury Network, propone la clasificación rifle modificada, ¿no? Como que se denomina también criterios AKI. Se mejoró la sensibilidad a la hora del diagnóstico, pero se incorporó 2 creatininas en 24 horas para poder determinar su real elevación. Entonces, vayamos a lo siguiente. Aquí está. Entonces, aquí encontramos esto. Hablamos riesgo, injuria, falla, que era lo del rifle, y aquí está la clasificación aquí. En el estadio 1, incremento de la creatinina, como te pedía que tengas 2 creatininas, tenías 1, y en la tabla tienes 1.3, entonces dice, este paciente en estadio 1 del AKI. Incremento de creatina de mayor o igual de 0.3 miligramos por decilitro o más del 150 a 200% del valor basal.
y el gasto urinario es menor de 0,5 ml por kilo por hora, 6 horas. El estadio 2, ¿qué tenía que ver? ¿No? En el estadio 2, incremento de la creatinina sérica más del 200, hace una creatinina, o ingresó a tu hospital con una creatinina de 1, y en la tarde 2, o más tarde tiene 3, entonces ahí dices que está en un estadio 2. Y tu gasto urinario es menos de 5 ml por kilo por hora, pero ya en 2. En el estadio 3, ¿no? Que muchas veces se toma como criterio para iniciar terapia de reemplazo renal, se dice que hay un incremento de la creatinina sérica de más de 300% del valor basal, o una creatinina sérica de más de 4 miligramos por decilitro. Es decir, si tu paciente tenía 1 de creatinina, si ya tiene 3, ya dices que es un estadio 3 del AQI. O aumento súbito por lo menos de 0,5 miligramos por decilitro a lo que ya tenía. El gasto urinario va a ser menos de 0,3 mililitros por kilo por hora en 24 horas. Y en 24 horas ese va a ser o por 12 horas. Entonces, en ese instante, un AKIN 3 se decía que debería de iniciar terapia de reemplazo renal. ¿Cuál es la fisiopatología? De todas las insuficiencias renales agudas, sean prerrenales, renales y posrenales, la isquemia renal es la principal causa de falla renal aguda, es decir, la disminución de sangre hacia la arteriola aferente. Y en ella puede haber alteraciones de tipo vascular, como por ejemplo una trombosis arterial, un infarto arterial a nivel de la arteria renal, puede ser una insuficiencia cardíaca, es decir, ese corazón no va a tener la fuerza para poder enviar sangre hasta el riñón y va a haber una disminución del flujo a nivel del riñón, o una quemadura, diarrea, vómitos que lleven a disminución de la presión arterial. Entonces, también puede ser, como les decía, un daño tubular o un daño inflamatorio. Entonces, a nivel vascular, es importante tener en cuenta el endotelio como el órgano que regula la permeabilidad vascular y además regula respuestas hemostáticas, vasomotoras e inflamatorias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las células endoteliales después de que ha pasado un episodio isquémico, es decir, un episodio de disminución brusca sanguínea? Se va a ver una alteración en la perfusión renal, va a haber hipoxia renal y va a haber lesión de las células del epitelio tubular, porque recuerden que después de la arteriola aferente viene el capilar glomerular, como una red de capilares. La unión de esta red de capilares va a terminar en la arteriola eferente, y de la arteriola eferente es donde van a nacer todos los capilares que van a nutrir los túbulos de la nefrona. Es decir, son los capilares peritubulares. Por lo tanto, si hay una lesión de hipoxia, una lesión de isquemia, la que más va a sufrir es la médula, porque ahí se encuentran los capilares peritubulares que reciben la sangre de la arteriola eferente. Entonces, se ha determinado varias fases clínicas de la insuficiencia renal. Hablamos de iniciación, hablamos de extensión, mantenimiento y recuperación. Entonces, respecto a la fase de iniciación, en la fase de iniciación hay una disminución del flujo sanguíneo al riñón, que es una falla, el cual, en la medida que progresa con menor flujo celular, les decía, que va a llevar a estasis, congestión de los capilares peritubulares, estos a su vez de los vasos rectos, va a llevar a una isquemia de la célula epitelial tubular proximal. En este momento que se inicia este proceso, ya que va progresando la isquemia, se va a disminuir el nivel de ATP a nivel de la célula del túbulo contorno proximal. Esta se va a lesionar en grado variable, se van a producir lesiones letales, que son necrosis de la célula tubular. Esta célula tubular desprende y obstruye. Se pierde el epitelio, el túbulo,
se forman cilindros celulares y hay una salida del filtrado glomerular en forma retrógrada, es decir, todo lo que tenía que reabsorberse por las células tubulares, regresar de nuevo a la luz, ¿no? Todo esto va a desencadenar un proceso inflamatorio. También se encuentran, van a morir, se van a necrosar. Hay algunas que van a sufrir un proceso, una lesión subletal, ¿no es cierto? Pero esa lesión subletal va a hacer que se pierda el borde incepillado, que es donde produce el intercambio o la reabsorción de proteínas, glucosa, bicarbonato, ¿no es cierto? Y va a funcionar ese borde en cepillo. Entonces, al igual que las células tubulares, también vascular, es decir, de los capilares peritubulares. Esto va a llevar a una mayor disminución o una mayor disfunción renal. Entonces, esa alteración que nosotros estamos viendo a nivel celular va a iniciar una cascada inflamatoria que va a llevar a la liberación de quimoquinas, citoquinas como interleuquina 6, 18, interleuquina 1, ¿no? MCP1, que es la proteína quimiotáctica de los monocitos, factor de necrosis tumoral alfa, y el factor nuclear kappa beta, que básicamente lo que van a hacer es llevar a la proliferación de algunos tipos de colágeno. Luego viene la fase de extensión. En la fase de extensión, por un aumento de la hipoxia celular, una continuidad del proceso inflamatorio en ese nivel, ¿no? Y se va a dar más a nivel de la unión córtico-medular, es decir, a nivel de la región medular externa. En esta vamos a observar leucocitos, eritrocitos, éstasis sanguínea, mayor lesión de las células endoteliales, van a empeorar con la isquemia y hay mayor lesión de las células tubulares que va a llevar a necrosis y posteriormente a apoptosis. Luego que ha pasado este lapso de tiempo, vamos a percibir también que va a haber la fase de mantenimiento y reparación. En la fase de mantenimiento hay células en las cuales se están reparando, están migrando, hay células que continúan en apoptosis, y hay células que proliferan para tratar de mantener la estabilidad y la funcionalidad tubular. En este momento medular va a depender básicamente de cuán severo ha sido el daño inicial. Si un daño muy intenso, hay un daño parcial. Posteriormente se va a ver una recuperación de la función renal en forma lenta, el flujo sanguíneo retorna a lo normal, las células epiteliales restablecen la homeostasis intracelular e intercelular. En esta fase de recuperación se continúa la diferenciación celular, se restablece la polaridad celular epitelial y la función retorna a lo normal. Es decir, se va a ver que las células tubulares se han desdiferenciado y han vuelto a crecer nuevamente. Todo este fenómeno se denomina necrosis tubular aguda. Entonces aquí vamos a ver una figurita. Y es importante saber por qué un paciente que viene anuria a una sala de diálisis está sin orinar un buen tiempo y luego de 1 a 2 semanas recupera la función renal. Porque probablemente haya tenido un daño subletal y no un daño letal extenso, masivo. Entonces acá tenemos una columna que son los días que van de 0 hasta 10 días. Y acá tenemos la tasa de filtración glomerular. Entonces, por ejemplo, primero hay una falla prerrenal, disminución del flujo sanguíneo a nivel del riñón. Esto lleva a una injuria celular, pérdida del borde en cepillo. Acá este es el borde en cepillo que encontramos en las células tubulares. Se va a perder este borde en cepillo, se exfolían, se obstruye la luz tubular. Posteriormente, esa es la fase de iniciación, luego extensión, que se da básicamente al 3er o 4.º día. Hay una lesión microvascular, hay obstrucción, infección, coagulopatía, pérdida de permeabilidad, alteración de la polaridad. Y luego viene la fase de mantenimiento. ¿Qué dice la fase de mantenimiento? Hay una diferenciación, hay migración y hay proliferación. Entonces, eso va a pasar a partir de los 5 días. Es decir, si tu paciente está en anuria, está en edema agudo de pulmón, acidosis metabólica, hiponatremia o hipernatremia, básicamente la diálisis no va a ser para que ese riñón, básicamente es para dar tiempo a que la máquina haga
algunas funciones del riñón en forma parcial y posteriormente vamos a darle un tiempo para que haya de mantenimiento. Solo se va a recuperar. Reparación que coincide desde los 8 días a más de 10 días, el riñón va a comenzar a recuperar la función de filtración, la función de secreción, de reabsorción a nivel tubular. Entonces, damos terapia de reemplazo renal hasta que todo este proceso vuelva a la normalidad. Para eso vemos los días. Entonces, a veces los colegas, ¿no? Te dicen, pero ya lo has dializado, ¿por qué no está orinando? Y yo les digo, pero la diálisis no va a hacer que orine. La diálisis lo único que va a hacer es retirar el exceso de potasio, va a aportar bicarbonato, y si hay exceso de agua, va a retirar el exceso de agua, dar tiempito al riñón para que solo se vuelva a ejercer sus funciones como antes. ¿Cuáles son las etiologías? ¿Qué es lo que ocasiona insuficiencia renal aguda? Tenemos la insuficiencia renal aguda prerrenal, que es la baja perfusión renal, cual hay, por ejemplo, deshidratación. Todo lo que lleve a deshidratación, es decir, pérdidas gastrointestinales como diarrea, vómitos, sudoración profusa, baja ingesta de líquidos, o líquidos en el tercer espacio, como por ejemplo un hilo intestinal, la pancreatitis, síndrome compartimental, pérdida de sangre por hemorragia aguda, quemadura, síndrome de fuga capilar, o pérdidas urinarias por el uso de diuréticos, nefropatía espiardesal, diuresis osmótica o enfermedad de Addison, van a llevar a una disminución del volumen de sangre circulante efectivo. O causas de un bajo gasto cardíaco como una isquemia, un infarto agudo de miocardio, una infección por virus, bacterias, miocardio no pueda contraerse en forma eficiente y no pueda enviar un buen gasto cardíaco, van a llevar a una disminución de la perfusión renal. Todo lo que sea isquemia, miocarditis, valvulopatías o un taponamiento cardíaco en el cual el corazón no se puede llenar efectivamente de sus cavidades, no van a llenar, menos sangre le va a llegar al riñón, o un derrame grave, o situaciones en las cuales haya, por ejemplo, un síndrome hepatorrenal o de tipo 1 o de tipo 2, o disminución de las resistencias periféricas en las cuales hay una vasodilatación sistémica extensa, como en sepsis, cuadros anafiláxicos o bloqueo del sistema renina-angiotensina. También, cuando hablamos de falla renal aguda o parenquimatosa, hablamos de lo siguiente. Hablamos a nivel tubular e intersticial, como puede ser una necrosis tubular aguda isquémica, que puede ser por sepsis o cualquier infección grave, o ocasionado por tóxicos. ¿Como qué tóxicos, por ejemplo? Hay tóxicos exógenos y tóxicos endógenos. Cuando hablamos de tóxicos exógenos, por ejemplo, el uso de contrastes yodados, ¿no es cierto?, que se utilizan en tomografías, ¿no?, o determinado tipo de estudios radiológicos o de imágenes. Y también en la resonancia utilizamos gadolínio, también lleva a insuficiencia renal aguda. ¿Y en quiénes es más dañino? Pacientes hipertensos y pacientes diabéticos. El uso de tóxicos, como por ejemplo el uso de antimicrobianos como los aminoglucósidos, hablamos de amicacina, ¿no?, gentamicina, la anfotericina B, algunos antivirales como foscarnet, aciclovir, o inhibidores de la calcineurina como ciclosporina y tacrolimus. Uso de antineoplásicos, cisplatina, metotrexate, sales de litio, los AINES, estamos hablando de ketorolaco, ibuprofeno, diclofenaco, todo, o antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que puede ser, por ejemplo, valsartán, irbesartán, enalapril o carfentanil. También hay tóxicos endógenos que se van a liberar en determinadas situaciones de patología o de enfermedad del paciente. Por ejemplo, mioglobina. En los casos que haya rhabdomiolisis, una persona que acostumbra a hacer ejercicios, súbitamente hace un ejercicio brusco, intenso, una maratón, ¿no?, hace rhabdomiolisis y eso ocasiona daño a nivel tubular e intersticial. O hemólisis graves, ¿no?, la destrucción de la hemoglobina. Por ejemplo, he visto casos en los cuales en los casos que tienen, por ejemplo, una cetoacidosis diabética o un síndrome hiperosmolar, he visto que les inyectan agua destilada pura y eso no está indicado, no tiene que tener algo de osmolaridad. La solución que tú inyectas a un paciente, 2-3 litros de agua destilada que termina en hemólisis graves por cambio en la osmolaridad, ¿no? Y esto también
ni túbulo intersticial. O la presencia de uriatos y síndrome de lisis tumoral. ¿En quiénes? Pacientes con cáncer que súbitamente reciben quimioterapia, hay muerte celular, estos van a liberar gran cantidad de uratos. Otro en cánceres como el mieloma múltiple, en el cual hay una liberación de cadenas ligeras de inmunoglobulinas, hay hipercalcemia, patología tumoral, hiperparatiroidismo o inmovilizaciones. También hay situaciones de nefritis túbulo inmunoalérgica. Por ejemplo, ¿cuáles? Causadas por fármacos o autoinmunes como uveitis con o sin granulomas. Vayamos a los glomerulares. Todos aquellos que sean causantes de glomerulonefritis. Todas las glomerulonefritis extracapilares, también están incluidas las poliangitis microscópicas, granulomas de Wegener, síndrome de Sjögren-Strauss, o brotes de hematuria macroscópica, insuficiencia renal aguda, ¿no? Una disfunción renal aguda de tipo intrínseco o parenquimatoso. A nivel vascular, todas las microangiopatías como el síndrome hemolítico urémico, púrpura trombótica trombocitopénica, hipertensión arterial maligna, enfermedad arterioembólica, ¿no? En el cual se van a embolizar cristales de colesterol desde la aorta, embolismo arterial por arritmia cardíaca, placas de ateroma, o también el caso de que hay una trombosis venosa arterial. Todas las vasculitis de vaso mediano y grande, como las panarteritis nodosas macroscópicas, enfermedad de Takayasu, disección de aorta, un traumatismo, sección vascular, o enfermedades del colágeno como esclerodermia, lupus eritematoso sistémico y también glomerulonefritis. Ahora, en las posobstructivas hablamos de estenosis uretral, puede haber una valva a nivel uretral, puede haber fibrosis post-cirugía de próstata o post-traumatismo uretral, crecimiento prostático, disfunción vesical. Por ejemplo, los diabéticos hacen disfunción vesical porque hacen vejiga neurogénica. Neoplasia vesical, neoplasia ureteral bilateral o unilateral en un riñón único, causas de fibrosis retroperitoneal, infiltración por neoplasia retroperitoneal, linfomas o la presencia de hematomas o la presencia de cálculos renales a nivel ureteral pero en forma bilateral. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal aguda? Entonces, obviamente, ¿no? Si hay una disfunción renal, lo que va a haber es, primero se va a presentar una disminución del gasto urinario o de la producción de orina. Va a haber oliguria o va a haber anuria. Como no sale todo el líquido que está ingresando a tu cuerpo, obviamente va a haber una sobrecarga de volumen, lo cual se va a traducir en edema de extremidades, edema facial, o un edema agudo de pulmón, o edema cerebral. Como no elimina productos nitrogenados, va a haber alteraciones del estado mental que van a haber desde el delirio, encefalopatía urémica, náuseas, vómitos, hipoconvulsiones o asterixis. O puede haber trastornos electrolíticos como hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipohipernatremia y acidosis metabólica, o manifestaciones generales como astenia, adinamia, anorexia, hipertensión arterial, fiebre en los casos que sean secundarios o procesos infecciosos, anemia, pérdida de sangre, artralgias cuando estén asociados a procesos autoinmunes, cefalea cuando por hipertensión arterial, prurito, ¿no? O la presencia de productos nitrogenados, disestesias y disfunción plaquetaria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, básicamente vemos lo siguiente. Tenemos que ver, esta insuficiencia renal aguda que nosotros estamos observando, ¿es funcional? Es decir, ¿es porque le falta líquido, le falta volumen, le falta sangre, le falta reponer electrolitos y fluidos, como en el caso de que haya diarreas o vómitos? ¿O es un problema en el cual esté establecido, ya se dañó el riñón, es decir, toda la nefrona, es decir, los túbulos, intersticio o problema vascular? Entonces hacemos una ecografía. Normalmente una insuficiencia renal aguda, el riñón debe ver de tamaño normal, porque si ya está por debajo de los límites establecidos, hablamos de que es insuficiencia renal crónica. Pero si en la ecografía vemos lo siguiente. Uno, si hay dilatación, si está dilatado el riñón, hablamos de uropatía obstructiva, que puede ser secundario a cálculos, secundario a hiperplasia de próstata, secundario a estenosis de la uretra.
Pero también podemos observar que hay quistes. En este caso hablamos de que tiene ya el paciente una enfermedad renal crónica secundaria a poliquistosis renal autosómica dominante, o en la mayoría de los casos encontramos riñones de tamaño normal. De tamaño normal porque como no le ha dado tiempo a disminuir el tamaño, obviamente va a estar el tamaño normal, es súbito, no tiene más de 2 semanas de enfermedad. Entonces decimos, ¿es una insuficiencia renal aguda o rápidamente progresiva? Entonces vemos 3 escenarios. Decimos, ¿es un problema vascular? ¿Es un problema de la irrigación a nivel de este riñón? ¿Es un problema glomerular? ¿Los glomérulos se han dañado? ¿Es una glomerulonefritis? ¿O es un problema solo tubular o intersticial? Entonces, para descartar la parte tubular intersticial, pensamos en 3 escenarios. Decimos, ¿es isquémico, es tóxico o es alérgico? Si es isquémico, veremos, ¿no?, manifestaciones clínicas de isquemia, hipotensión, el paciente ha estado con una presión arterial media de menos de 65 milímetros de mercurio. Si es alérgico, decimos, ¿qué ha utilizado? Ha utilizado el uso de medicamentos previos, es decir, dentro de una semana antes, 2 semanas antes, ¿no?, a nivel del sedimento, la bioquímica, ¿cómo está eso? Y a nivel glomerular, veremos que hay proteinuria, hematuria, ¿no es cierto? Entonces, esto es un problema glomerular. Entonces, haremos una biopsia de riñón. O serología, pensando en qué, no solo en las glomerulonefritis primarias, sino también en las secundarias, que puede ser, por ejemplo, una vasculitis o un lupus. O problemas vasculares, en los cuales decimos, se ha afectado un vaso pequeño, como puede ser una poliangiitis microscópica, una vasculitis por lupus, o es que es un vaso grande que está dañando la arteria renal o la aorta, que hace que no llegue buen flujo a ese riñón. Entonces hablaremos de hacer una angiotomografía o una angioresonancia, arteriografía, Doppler o flebografía. Entonces aquí vemos diferentes tipos de ecografías. Acá vemos, por ejemplo, que el riñón es esto de acá. Viene así. Y esto que está por dentro, que vamos a ver aquí, es la pelvis renal que está dilatada. Todo esto que baja es el uréter, que normalmente no debe verse y está dilatado. Causas probables. Puede ser que tenga una neuropatía obstructiva por hiperplasia benigna de próstata, cáncer de próstata, cálculo ureteral bilateral o estenosis por tuberculosis renal, o múltiples causas que ocasionan que el flujo de orina no sea suficiente para poder evacuar toda la cantidad de orina que se produce. Aquí, por ejemplo, ustedes, si la creatinina está alta, la urea está alta, está con edema, ¿le darían ustedes furosemida a este paciente, teniendo en cuenta que puede ser que sea varón de 60 años y curse con pujo y tenesmo vesical? Esta ecografía muestra un riñón, ¿no?, que es todo esto que está en la silueta que estoy dibujando, en la cual hay múltiples quistes. Es una enfermedad poliquística del adulto. Múltiples quistes. Entonces aquí el daño renal va a ser por compresión mecánica de los quistes que van dañando las nefronas y a medida que van creciendo estos quistes. Aquí vemos un cálculo a nivel del riñoncito que da una sombra acústica, ¿no? Daban como rayos que baja así el sonido, sombra acústica. Y aquí vemos un riñón de tamaño normal. Buena corteza, buena médula. Se diferencia la corteza de la médula. Tiene una buena diferenciación córtico-medular. Ya, entonces, cuando hacemos la evaluación diagnóstica de la insuficiencia renal aguda, ¿qué pensamos? Hablamos de la historia clínica, hacemos la anamnesis, la exploración física, hacemos bioquímica de urgencia para ver análisis básicos de sangre y orina, parámetros de funcionalidad, ecografía abdominopélvica y Doppler vascular y renal, pruebas de laboratorio programadas y otras exploraciones como son análisis de orina, pruebas serológicas, análisis de proteínas, hematológicas, microbiológicos, cálculo del diatos molar para ver intoxicaciones, marcadores de lesión renal, examen de fondo de ojo, pruebas de imagen como pielografía descendente o ascendente, una TAC, una angioTAC, arteriografía, una resonancia magnética y posteriormente hacer biopsia renal. Acá hay algunos criterios, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo está el sodio en orina en una falla prerrenal? Prerrenal, obviamente, como el riñón todavía está indemne,
Entonces, el sodio en la orina va a ser menor de 12 miliequivalentes por litro. ¿Por qué? Porque el riñón todavía va a tener esos mecanismos de compensación tubular al ver que hay una disminución del volumen circulante efectivo, va a tratar de comenzar de ahorrar agua, entonces va a evitar que salga mucha orina con agua y sodio. Por lo tanto, va a comenzar a reabsorber de sodio en la orina. Pero si tu insuficiencia renal aguda está establecida, el túbulo que ya no tiene esa capacidad, entonces todo el sodio que sale por el filtrado glomerular, que llega al nivel de la luz tubular y que se convierte en líquido tubular, ya no se va a poder reabsorber. Entonces vas a encontrar mayor cantidad de sodio en la orina. Lo mismo de sodio, potasio, orina, ¿no es cierto? Con la osmolaridad en la orina, porque acá tienen todavía en la falla prerrenal, los túbulos tienen la capacidad de concentrar la orina. Es una orina concentrada, es decir, mayor cantidad de solutos en una unidad de volumen. En cambio, casicida, obviamente no va a tener esa capacidad de concentración, va a haber por kilo de orina. La fracción de excreción de sodio en la función en la prerrenal va a ser menos del 1%, en la establecida más del 1%. El boom, ese cociente nitrógeno ureico en orina, hacia el boom en sangre, va a ser más de 8, acá menos de 3. Cilindros van a ser hialinos, en este van a ser pigmentados y celulares, que básicamente son por el desprendimiento de las células tubulares. Eso ya lo hemos explicado y hablemos de los biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Como nos hemos dado cuenta muchas veces, ya la lesión renal se ha establecido y recién comienza a elevar la creatinina. Sabemos que la creatinina sérica es el marcador clásico de la función renal, pero se ha encontrado que es un pobre indicador en los procesos de lesión aguda, ¿no? Porque suele guías en evidenciarse. Por lo tanto, va a limitar la capacidad de diagnóstico en los estadios tempranos o en los estadios iniciales. ¿No? Acá de repente en la región no, pero en otras regiones sí, la cistacina C como un marcador, ¿no?, de disfunción renal. Esa cisteína tiene bajo peso molecular, es capaz de filtrarse libremente por el glomérulo, luego se reabsorbe un 100% por el túbulo contorneo proximal, donde se cataboliza, se eleva 48 horas antes que la creatinina sérica. Entonces, sí nos sirve para los casos en los cuales tengamos pacientes en la UCI y tenemos que ir viendo más o menos que tenemos que evitar ese caso. También tenemos el N-gal, que es la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos, es un monómero de 25 kilodaltons, miembro de la familia de las lipocalinas, se expresa en diferentes tejidos humanos, entre ellos el riñón, próstata, epitelio de los tractos digestivo, respiratorio y túbulos renales. Se cree upregulation durante los procesos inflamatorios y neoplásicos. Este es el caso de la AQI o infecciones bacterianas en las cuales se ha encontrado un aumento en su excreción urinaria. La interleuquina 18 es una citoquina proinflamatoria inducida por la lesión a nivel del túbulo contorneo proximal. Puede considerarse un marcador de AQI isquémica en algunos reportes en 18 en pacientes establecida, ¿no? Eso sí, infecciones urinarias, enfermedad renal crónica, síndrome nefrítico, ni azoemia prerrenal. Entonces sería un marcador que nos permitiría definir antes insuficiencia renal. También tenemos la proteína KIM y hablamos del sedimento urinario. Entonces, en el sedimento urinario, ¿qué podemos encontrar? Hematuria, cilindros hemáticos, células dismórficas, proteinuria significativa, que van a indicar glomerulopatía o vasculitis. También encontramos cilindros glanulares con células epiteliales libres, ¿no?, que es fuertemente sugestivo de necrosis tubular. Puede haber también piuria con presencia de células granulares o serios asociados o no a proteinuria leve, que básicamente indican compromiso túbulo intersticial o infección urinaria. Puede haber hematuria y piuria sin cilindros hemáticos, puede observarse nefritis intersticial, glomerulopatía, obstrucción, vasculitis e infarto renal. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, se darán cuenta que el tratamiento es en base a la causa. Por ejemplo, si el problema es un problema de
falla cardíaca aguda por miocarditis. Obviamente, lo único que va a hacer que mejore tu función renal básicamente va a ser mejorar la función del corazón. El inotopismo, que mejore el gasto cardíaco. Pero si el problema es quemaduras, porque hay pérdida de líquido, obviamente tendrás que reponer volumen para que haya una buena perfusión renal. Si el problema es una uropatía obstructiva por problema de próstata, obviamente el tratamiento que va a hacer ahí, poner una sonda Foley. En general, problemas prerenal por deficiencias, tú tienes que tratar de mantener el mejor volumen circulante efectivo. Entonces, vemos, ¿no?, que se tiene que dar una dieta con restricción de sodio de 1 a 2 gramos al día o 12.5 a 5 gramos de sal, restricción de proteínas de 0,6 a 0,8 gramos por kilo, un fósforo menor a 800 miligramos por día, evitar el potasio en la dieta, restringir a 0,5 miliequivalentes por kilo, salvo que tengas hipocalemia. Recuerden que si hay una disfunción renal, obviamente va a comenzar el riñón a ahorrar potasio, hipercalemia y nos puede producir una fibrilación ventricular. Líquidos, 500 cc más las pérdidas diarias. Evitar o asociar medicamentos nefrotóxicos. Paciente quemado no le vas a dar AINES, tampoco le vas a dar amikacina o gentamicina que no sea corregida por la depuración de creatinina. De que sea necesario usar de fósforo, podemos utilizar carbonato de calcio y gluconato de calcio en casos de hipocalcemia. Bicarbonato en el caso de la acidosis. Entonces la hipercalemia o hiperpotasemia es una complicación frecuente en los pacientes con AQI o insuficiencia renal aguda. Y consideramos hipercalemia cuando el potasio sérico es superior a 5 milimoles o 5 miligentes por litro. Y básicamente, cuando damos tratamiento o cuán urgente es dar tratamiento, cuando vemos que hay alteraciones electrocardiográficas. En este caso, arritmias cardíacas que pueden llegar a ser mortales como una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, que usualmente se dan a niveles de potasio a 6.5 milimoles por litro. Hablaremos un poquito de terapia de reemplazo renal, ¿no? Luego que se descubrieron las terapias de reemplazo renal, la mortalidad por AQI disminuyó notablemente, pues la mayoría de los pacientes fallecían a causa de uremia, hipercalemia o hiperpotasemia o edema agudo de pulmón. Pero pese a esto, sigue siendo elevada en un 50% y en ocasiones más alta en pacientes hospitalizados. Entonces, hay diferentes tipos de tratamiento de acuerdo a la necesidad, siendo el tratamiento más frecuente, ¿no?, la hemodiálisis intermitente para pacientes estables, que es lo que brindamos aquí en la región, ¿no? Hemodiálisis intermitente, 3 horas y media de diálisis, o terapias de reemplazo renal continuo, es decir, que puede estar conectado 24 horas como la hemofiltración y la hemodiafiltración. También hay otro que es la ultrafiltración lenta continua, la diálisis lenta extendida para pacientes críticos, y pacientes que tengan, ¿no?, inestabilidad hemodinámica, básicamente, o estén hipercatabólicos. ¿Qué es hipercatabolismo? ¿No? Los pacientes que están con una pancreatitis severa, un proceso de sepsis severa en el cual hay un proceso de destrucción celular continua. Entonces se liberan productos nitrogenados y estos a su vez van a hacer que se eleve la urea. Entonces, damos tratamiento cuando hay un síndrome urémico o una hipercalemia que no responde al manejo conservador. Hay una acidosis metabólica que es refractaria al tratamiento con un pH sanguíneo de menos de 7.2 o que tenga un bicarbonato menor de 12 o de 10 en algunos autores. O en pacientes en que la sobrecarga de volumen no es posible dar más bicarbonato intravenoso. Recuerden que si tú das bicarbonato 8 o 10 ampollas es una solución hipertónica, eso va a hacer que aumente el volumen intravascular. O que haya expansiones como la furosemida a grandes dosis, ¿no? Entonces ahí usamos terapia de reemplazo renal o hemodiálisis. Que la depuración de creatina sea menos de 10 cc por minuto por 1.73 metros cuadrados,
o que tu creatinina sea más de 6 o tu BUN más de 80. Entonces, ahí, estos tres últimos son indicadores de diálisis precoz, que al parecer mejora el pronóstico de los pacientes con insuficiencia renal aguda. ¿Cuál es el pronóstico? Sigue siendo bastante pobre, con una mortalidad intrahospitalaria de 50.7%, una mortalidad adicional de 11.3% al primer año y 3.4% al segundo año de salida del hospital. Entonces, se ha observado que hay una pérdida permanente de la función renal y permanencia en programas de diálisis crónica hasta de un 10.3%. Se encuentra una mayor percepción por parte de los pacientes afectados de AQI, una disminución en su calidad de vida a largo plazo. Entonces, acá encontramos todas las manifestaciones clínicas en la falla prerrenal, renal, qué pruebas adicionales se hacen para que ustedes lo revisen, ¿cierto? Y con eso, si tuvieran alguna pregunta, me la hacen saber ahora. Vamos a tomar un descanso de unos 20 a 30 minutos y continuamos con la clase, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Doctor, una pregunta. Aparte de los exámenes que debemos realizarle, ecografía, pruebas de laboratorio, ¿por qué el examen de fondo de ojo, doctor? Ya. ¿Por qué fondo de ojo? Varias cosas te van a informar el fondo de ojo. En primer lugar, uno, cuando tú ves un paciente en la emergencia y viene con una creatina de 6, tú no sabes cómo ha sido su creatina basal, ¿no es cierto? No sabes. No sabes qué lo ha ocasionado. Entonces puede ser que tu paciente haya tenido una enfermedad renal crónica por hipertensión. Y en el fondo de ojo, ¿qué vas a observar? Retinopatía hipertensiva. ¿Qué más puedes observar? Si este paciente ha hecho un embolismo por colesterol, obviamente no se va a embolizar al riñón, también se emboliza a la retina. Entonces va a haber émbolos de colesterol en el fondo de retina, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante, para definir esto, si tú ves, por ejemplo, que la retina está normal, está limpia, significa que este paciente es hipertenso de larga edad, o sea, no es una enfermedad renal crónica, sino esto es agudo. La retina también te puede informar de procesos de vasculitis. Recuerden que las vasculitis sistémicas como la poliangitis microscópica, ¿no? O el Wegener u otro tipo de vasculitis, no solo son exclusivas del riñón, son sistemas, es decir, también vas a ver directamente un capilar, una arteriola a nivel del fondo de ojo. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿me escuchan? Creo que más preguntas, Ya. doctor. Entonces, estamos regresando a las, a ver, 9:45 estamos regresando, ¿de acuerdo? ¿Ya? Está bien, doctor. Listo, quedamos así.